Pues muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, estimados hermanos presbíteros, diáconos y a todos los que de una forma están conectados en esta conferencia. Muchas gracias, Padre David, por tu bondad de ayudarnos a refrescar, a reflexionar, a ir alimentándonos de este proyecto global de pastoral de la conferencia, que ha sido motivador para nuestras iglesias diocesanas y también pues tratar de iluminar y de animar estos ejercicios eclesiales que estamos teniendo en cada una de las iglesias diocesanas. Te vamos a agradecer mucho que nos ayudes nuevamente a ver la naturaleza, la espiritualidad del proyecto y sobre todo cosas prácticas de metodología para poder aprovecharlo en nuestras iglesias diocesanas, en las distintas comunidades parroquiales, en los decanatos, en la zona pastoral y en la entera comunidad diocesana. Agradecemos tu bondad, Padre David, y pues desde ahorita también aquí la diócesis de León, pues en la Dios tienes tu casa y nos vas a hacer un gran favor en este diálogo y te escuchamos con mucha atención. Gracias y bienvenido. Adelante, Padre David. Tiene activado el micrófono. Padre Toño. Sí. Bueno, listo. Es bueno que digas una palabra del Padre David, ¿verdad? El Padre David es un sacerdote de Monterrey. En primer lugar, fue llamado a la conferencia episcopal para ayudar ahí en todo lo que se refiere a la estructura de la secretaría y ha sido una gran ayuda en la promoción de este proyecto global de pastoral. El camino lo ha estado haciendo en comunión con la presidencia, también con nosotros, con los representantes de las provincias pastorales, y ese camino, pues él lo ha continuado ya de forma natural ahora en el CELAM, que me está prestando un servicio de conexión con la conferencia episcopal, pero también de animación en la renovación y en el proyecto operativo también de la conferencia episcopal latinoamericana. Ya estuviste con nosotros en Querétaro en los inicios del proyecto junto con Monseñor Rogelio, y pues los pasos que has dado, el ir a tomar aire y a escuchar las distintas iglesias con su identidad y sus propios terrenos, pues eso te ha enriquecido. Y pues muchas gracias nuevamente y te escuchamos con mucho gusto. Bienvenido. Gracias, Monseñor. Saludos a todos, hermanos. Los saludo desde Bogotá, en la sede del CELAM. Y bueno, el servicio que presto acá como secretario general adjunto no impide que además, como ya dice Monseñor, pueda colaborar con México como secretario técnico del proyecto global de pastoral aún todavía. Y ya muy cerca también la semana de formación permanente que tendremos con los señores obispos el próximo mes, donde podremos profundizar un poco también en este proyecto. Pues gracias por la invitación y voy a compartir pantalla, si me permiten, para en esta línea irme ayudando en la exposición y que quede también tiempo para poder platicar si hubiera alguna inquietud. Algunas diapositivas, perdón, me las voy a saltar, pero ustedes tendrán a través de WhatsApp esta presentación para que luego la profundicen o la difundan o la utilicen
en la medida en que ustedes quieran. Esto quiere ser un sencillo aporte y un diálogo, algunas claves de lectura y de pastoral para profundizar en el proyecto global, algunas relaciones entre la primera, la segunda y la tercera parte del PGP, y por qué no también algunos caminos de apropiación, algunas concreciones de las opciones y de los compromisos pastorales que tiene. No somos ajenos al proyecto, pero sí conviene esta relectura y este repaso un poco de lo que significa. ¿Sí? Para mí, y creo que así fue presentado también, el proyecto global de pastoral es el sueño de iglesia y país que queremos ser y tener. Creo que en eso se resume el proyecto global por la visión que tiene tan amplia hacia el 31-33. Por eso vamos a comenzar hablando del futuro que es incierto, que muchos se han dedicado y se siguen dedicando a adivinarlo, a preverlo, que incluso los meteorólogos nos ayudan en el clima, aunque nunca le atinen, ¿verdad? La verdad es que dice una cosa y pasa otra. El futuro de las profecías y de hombres como Nostradamus, que se adelantó a decir cómo sería el futuro que viviremos, que estamos por vivir, que estamos construyendo. A poco más de año y medio, casi 3, de lanzado el PGP, les propongo el siguiente ejercicio de imaginación. Y podemos usar el chat también si quieren para contestar esto. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años vas a tener en el 2031? ¿Cuántos tendrás en el 2033? ¿Dónde estarás? ¿Quién serás? ¿Qué pasará? Hagamos este ejercicio, sumándole 10 años, 13 años a nuestra edad. ¿Y cómo nos vemos? ¿Qué pensamos de lo que seremos? Este ejercicio nos ayuda a vislumbrar un poco. Lo hicimos con los obispos y fue interesante. Algunos dicen, bueno, yo ya seré emérito, yo ya no estaré, en fin, empieza como ese tipo de comentarios. Pero finalmente nos ayuda a pensar que hay 10 años todavía por vivir para encontrarnos con estos dos acontecimientos. El autor Yuval Noah Harari, de este libro 21 lecciones para el siglo XXI, muy recomendable, dice que en un mundo inundado de información irrelevante, de cosas que no sirven, en el debate del futuro de la humanidad es muy difícil mantener una visión clara. Escuchamos, leemos, vemos tantas cosas irrelevantes que es muy difícil mantener esa visión clara de lo que será en el futuro. ¿Cómo llegaremos? ¿Qué camino tomar hoy en nuestro ministerio, en nuestra comunidad, como arquidiócesis, en medio de una pandemia que ha acelerado el cambio de época? Cosas que pensábamos que tardarían en llegar, llegaron rápido, y otras que estaban en desuso se pusieron de moda. Y seguimos con altas y bajas. La ONU propuso la Agenda 2030 en el 2015. 17 objetivos del desarrollo sostenible para llegar al 2030 con un mundo distinto. Y estos objetivos están en la agenda de instituciones, de escuelas y de organizaciones a nivel nacional y mundial. La UNAM recientemente sacó un libro, El futuro de México al 2035. Una visión de futuro es indispensable para orientar lo que hacemos. Corría el año 2008 y estando yo en un aeropuerto me topé con esta revista, Expansión número 1000. En el 2008, esta revista propuso ya una visión de México en el 2050. Y dice por ahí, lo pueden leer quizá, seremos, dice, la quinta economía del mundo. No dice si de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero bueno, ahí está la perspectiva de pensadores vislumbrando el México del 2050. Luego, hace 2 años, sacó esta revista, Expansión, este título,
50 visiones del futuro, pero se fue al 2069. Es decir, el mundo está mirando más allá, incluso hoy por hoy en Emiratos Árabes, en Dubái, hay la visión al 2070. Definitivamente no estaremos, pero ¿cómo es que el hombre, el ser humano, está siempre vislumbrando? El Tecnológico de Monterrey sacó esta revista en el 2020 y le llamó la década decisiva, 2020-2030. 10 años en el que se preguntan los articulistas, ¿podremos cambiar el futuro de nuestro planeta? Hay tendencias a la alza y a la baja, cosas que hacemos muy bien y que debemos continuar, cosas que si seguimos haciéndolas mal, pues no avanzaremos. Por ejemplo, los seminaristas menores en 10 años estarán ordenándose sacerdotes. Hoy por hoy, los adolescentes no han nacido o tienen apenas un año. Los niños de primero de primaria estarán votando por primera vez. Y los que son ahora adolescentes serán jóvenes. Los que ahora son jóvenes ya no lo serán. Y nosotros seguiremos como nos vemos ahora en 10 años. ¿Qué sigue? ¿Será la década decisiva para la familia, para la vida? ¿Nos estamos jugando esto? La década decisiva para el medio ambiente, si no cuidamos la casa común en 10 años, ¿qué pasará? ¿Será la década decisiva para los jóvenes? Para los que ahora no se han podido reunir en nuestros grupos, los que sentimos distantes aún a pesar de estas conexiones. ¿Será la década decisiva para la construcción de paz ante tanta violencia que sufrimos en el país? ¿Será la década decisiva para el sacerdocio, para las vocaciones? ¿Qué estamos jugándonos? ¿Cuánto nos estamos jugando en estos 10 años? ¿Será la década decisiva para nuestros laicos, donde los porcentajes también de creyentes van bajando? Por eso, una visión de futuro es indispensable para orientar lo que hacemos. De ahí entonces que el proyecto global de pastoral 2031-2033 sea ese sueño de iglesia y país que queremos ser y tener, y tenemos 10 años para poderlo construir, para llevarlo adelante, para poderlo cristalizar, para concretarlo. Proyecto global de pastoral. 2 acontecimientos son los que lo iluminan. Veremos más adelante algo de profundidad en esto. 500 años del acontecimiento guadalupano, 2000 años de la redención. Los obispos tienen la mirada ahí y nos invitan a tenerla ahí. Por invitación del Papa Francisco, el 13 de febrero de 2016, los obispos comenzaron este movimiento al interior. El Papa les pidió impulsar un serio y cualificado proyecto pastoral, comprometido y exigente. Creo que recordamos ese discurso en la Catedral de México que dio el Papa a los obispos. Y comenzó, después de ese llamado, la construcción del proyecto global. Tardaron 2 años en llevarlo a cabo y en 2018 fue que se presentó, el 13 de mayo. Esa fue la respuesta al llamado. Por eso la pregunta fundamental es esta, porque el PGP, por sus siglas, Proyecto Global de Pastoral, presenta lo que queremos ser y tener. Y esta frase del PGP en el número 189, me parece que es inspiradora. Dicen los obispos, Dios tiene grandes sueños para sus hijos. Estos son también los sueños de nosotros, los obispos, y de toda la iglesia en México. No dejemos de soñar y trabajar para que estos sueños se hagan realidad. Cuando uno habla de sueño, pareciera que es como muy de adolescente, muy de joven, en una etapa de la vida, pero el primer soñador es el Papa Francisco. En Evangelii Gaudium dice, sueño
con una misión evangelizadora, capaz de transformarlo todo. Horarios, trámites, requisitos. Nos propone 4 sueños en querida Amazonía. Y constantemente el Papa está invitándonos a soñar. Por eso los obispos adoptan este concepto de sueño para vislumbrar, pero también como visión y como proyecto de trabajo. Dicen los obispos, nos disponemos a acoger dócilmente el fuego del Espíritu que nos mueve a dar cauce a nuevos ideales y sueños pastorales. PGP 19. Esta patria y esta vivencia de la fe que desde sus inicios enfrentaron serias dificultades para alcanzar la unidad, encontraron en María de Guadalupe una madre que les ayudó a superar sus diferencias para empezar a caminar hacia el sueño de Jesús. ¿Cuál es el sueño de Jesús? El que seamos uno, para que el mundo crea. Este es el sueño de Jesús, que todos sean uno. Y ese sueño, asumido por los obispos, ese sueño inspirado también por el Papa, es como el hilo conductor de todo el proyecto global, para que el mundo crea. Necesitamos recuperar esos sueños. Por eso, de cara al 31-33, ¿cuál es el sueño del obispo? ¿Cuál es el sueño de los laicos? ¿Cuál es el sueño de los consagrados? ¿Qué sueño tenemos los sacerdotes? Soñar y escucharnos. Mirar el futuro con esperanza. Estas preguntas convendría hacerlas en la parroquia. ¿Con qué parroquia sueñan nuestros laicos? Los religiosos y religiosas, ¿qué sueños están teniendo? Y entre nosotros como sacerdotes compartir ese sueño para hacerlo común. Porque el PGP es solo un proyectil, es un proyecto nada más. ¿Sí? Es un proyecto lanzado hacia ese horizonte. No es un plan, es un proyecto. Y es proyecto porque la pastoral tiene esa doble mirada, una mirada de cerca y de lejos, particular y global. Una mirada con microscopio a la realidad concreta que vivimos y una mirada con telescopio más amplio. Es decir, no podemos ser sacerdotes que estemos solo mirando nuestra parroquia, o no podemos dejar que solo los laicos vean su grupo. Al mismo tiempo que vemos los grupos, las comunidades, las capillas, los ejidos, y vemos la parroquia, también miramos el decanato. Y también miramos la diócesis. Y nos sentimos parte de una arquidiócesis con las sufragáneas. Y formamos parte de un país, de un continente y del mundo. El Papa en Evangelii Gaudium llama esto el todo y la parte. Y nos invita como a tener equilibrio. Tan importante es la parte como el todo. Tan importante es que estemos pendientes del Real Madrid, a los que nos gusta el fútbol, como del Necaxa, ¿sí? O del Puebla, o del Atlas, o del León, por supuesto. Tan importante es el equipo local como el fútbol internacional. Ni unos ni otros, los dos. Y por eso también luego tenemos demasiado que leer y reflexionar, porque el Papa va diciendo cosas rapidísimo. Tan importante es el plan diocesano de pastoral como el proyecto global de México. Y ahí se encuentra el sano equilibrio y la importancia del diálogo entre nuestro propio proceso pastoral en la arquidiócesis y el proceso más amplio de los obispos en México. Plan en la diócesis, proyecto a nivel nacional, que se inspira, que se acompaña
de Evangelii Gaudium, de Amoris Laetitia, de Christus Vivit, de Gaudete et Exsultate, en fin, de todo ese magisterio del Papa. Y hoy por hoy, desde el CELAM, a nivel continental, Aparecida, que sigue teniendo vigencia y que el Papa ha invitado a que reflexionemos en una asamblea eclesial en el mes de noviembre. Y ahí entonces se va encontrando el equilibrio. No solo depende de cálculos que lleguemos al 31-33, más bien depende de que comprendamos cómo la pastoral involucra pasado, presente y futuro. El PGP tiene este aspecto también en su interior. Recuerda, ¿sí? Hace memoria, quiere hacer presente a Jesús y proyecta una visión de iglesia. Ese sano equilibrio también entre la memoria agradecida, que reconocemos el camino de quienes estuvieron antes, la vivencia apasionada del presente y el proyecto futuro. No podemos solo quedarnos con el presente y el pasado, porque no tendremos visión ni entusiasmo. No podemos decir el solo siempre se ha hecho así y es que antes, porque entonces no hay hacia adelante. Si nos quedamos solo con el presente y el futuro, no aprendemos del pasado. No podemos negar lo que se vivió. Si solo nos quedamos con el pasado y con el futuro, no disfrutamos la vida. A veces en la pastoral esto no lo entendemos equilibradamente. Y el PGP nos invita a esto, a considerar lo que pasó como acontecimiento fundante, Guadalupe, y a reconocer que hacia el futuro tenemos un compromiso de construir un mejor país y una mejor iglesia. Por eso la mejor manera de predecir el futuro, como empezamos esta charla, es creándolo. Dicen los obispos, tenemos el reto de sentar las bases para alcanzar un nuevo estilo de presencia, una acción evangelizadora, iluminados por la redención y por Guadalupe. La iglesia necesita este nuevo estilo de presencia en las comunidades. Por eso los obispos van hacia atrás y el punto de partida del PGP es esta memoria agradecida. Dicen, la fe como memoria pone al creyente en movimiento entre la memoria que se expresa de lo que no se hizo cristianamente y de lo que falta por hacer. Se abre un camino por el que el creyente se mueve hacia el futuro. La memoria siempre nos revelará lo que hicimos y lo que nos faltó, lo que no pudimos. Y ahí empieza a construirse el futuro. Miren, buscando una analogía de esto, los que tenemos la oportunidad de manejar un carro. Uno está estacionado. Imaginen esto. Voy a dejar de compartir pantalla. Imaginen que estamos estacionados y entonces necesitamos salir. Necesitamos agarrar la calle. ¿Qué hago para no chocar? Pues mirar atrás. Tengo el espejo retrovisor, los espejos laterales. Miro el espejo hacia atrás, veo que no viene nadie y entonces avanzo con seguridad. Nadie puede manejar mirando el retrovisor. Tienes que ver hacia atrás y hacia adelante. Pero hacia atrás solo ves un momentito. El pasado es referencia. ¿Para qué? Para avanzar. Se mira hacia atrás en el espejo para ir hacia adelante. Ese es el espíritu del proyecto global y por eso los obispos miran con memoria agradecida y se lanzan hacia el futuro. Ver hacia atrás los hace conscientes de la necesidad de un examen de conciencia. Dicen los obispos, no hemos sido, la iglesia en México nos ha faltado. Sí. Y dan el primer paso los obispos con este examen de conciencia y primerean, lanzan, ¿sí? Y asumen los compromisos, las opciones y se lanzan hacia adelante. El PGP por eso se propone
como una forma eficaz de hacer operativa la estructura pastoral en la diócesis, en la provincia, en todo el país. Si no nos pasa como en esta imagen, donde decimos, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y cada quien trae su fruta, ¿no? Sí, en la mente. Sí. Él dice manzana, pero todos piensan otra cosa. O lo que es peor, esto que pasa en la empresa, pero que también se ve reflejado en la parroquia. Así lo explicó el cliente, así lo entendió el jefe de proyecto, así lo diseñó el analista, así lo escribió el programador, así lo describió el de marketing, y lo que el cliente realmente necesitaba era esto. La versión parroquial es, así lo dijo la catequista, así lo entendió el párroco, así lo diseñaron, ¿sí?, los jóvenes, así luego quedó escrito en el plan, esto le dijeron al obispo, pero finalmente lo que Dios quería era algo muy sencillo. Tenemos que ir mejorando en nuestro trabajo pastoral. Si no, puede pasar lo que decía San Vicente de Paúl: los pobres sufren más a causa de la desorganización que de la falta de recursos. Recursos hay para acabar con el hambre, recursos hay para alimentar a todos. El problema es que no estamos bien organizados. Y ahí la Iglesia en México enfrenta un reto. El proyecto global es un proyecto de personas que nos vamos encontrando en el camino. Desde ahora, no solo hasta el 31-33. Jesús, María de Guadalupe, todos los mexicanos, para reavivar nuestra fe. ¿Conocen ustedes este icono de el Google Maps, verdad? Estos GPS que tenemos en nuestros teléfonos. Bueno, el GPS, ¿sí?, sirve para indicarnos una ruta. Cómo llegar a tal parte, le pone uno y bueno, te da varias rutas y en el camino te va indicando si hay algún accidente, si puedes cambiar de ruta o no. Bueno, el PGP es un GPS pastoral. ¿Sí? Es un juego como de palabras, pero nos ayuda a entender esto. El PGP nos indica rutas por donde caminar para ir cada uno, ¿sí?, de acuerdo al carisma, de acuerdo a la pastoral, pero todos hacia el mismo punto. Es un GPS que en la pastoral nos va orientando. Por eso decimos que el proyecto global de pastoral es muy respetuoso, porque quiere guiar e iluminar los planes pastorales que ya se tienen en comisiones, dimensiones y en las diócesis. No se trata de que en la arquidiócesis se asuma el PGP completo, sino que, como decíamos hace un momento, dialogue con el plan diocesano y con el proceso que lleva la arquidiócesis. Y que se tome lo necesario para fortalecer, ¿sí?, para orientar, para iluminar. Dicen los obispos en el número 18, no se pretende en modo alguno atropellar, suplantar, nulificar lo que cada diócesis hace. Por el contrario, lo que queremos, dicen los obispos, es proporcionar criterios que puedan ayudar en el camino. El desafío sigue siendo, como está aquí indicado, concretar nuestras respuestas. ¿De qué manera podemos hacerlas vida y concretas? Y el PGP, por supuesto, tiene una relevancia continental, donde México está siendo referente latinoamericano por este proyecto global. ¿Hasta dónde queremos llegar con el PGP? ¿Cuál queremos que sea su alcance? Pues a toda la realidad. ¿Sí? Por eso no es posible establecer una única ruta rígida, uniforme, sino más bien flexible y adaptable. Lo que proponemos desde la Conferencia Episcopal son estas orientaciones para que cada uno asuma lo que corresponde según la realidad. De tal manera que este principio de San Agustín podamos vivirlo como país y, ¿por qué no, en la arquidiócesis? ¿En qué vamos a estar unidos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos une?
en donde hay mucha libertad de movimiento, pero identificar que en todo es el amor, la caridad, ¿sí? En lo necesario, la unidad. En lo demás, bueno, libertad en lo secundario, pero en todo, caridad. Sirva esto como introducción y motivación para identificar ahora las tres partes del proyecto global. La primera es una mirada. Y los obispos detienen su mirada en el mundo, en lo global, en México y en la iglesia, en la realidad eclesial. Y constatan lo que ya se había dicho en otros documentos, el cambio de época. Un periodo de tiempo en el que el ser humano no entiende lo que sucede en el mundo porque siente que los esquemas que usa para explicarse la realidad ya no sirven. Un cambio de época que en Aparecida se expresó de esta manera. Decían los obispos en Aparecida, se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios. Ese es el cambio de época que estamos viviendo. No está cambiando algo, está cambiando alguien, la persona. Es una crisis la que vivimos del ser humano y ahora acentuada por la pandemia. Pero para los jóvenes y adolescentes lo que está pasando es completamente normal. Los obispos en este cambio de época miran una cultura del descarte, como el Papa Francisco le ha llamado, y una negación de la dignidad del ser humano. Identifican en esta primera parte una crisis antropológico-cultural, una crisis de la persona. Y para mí, el número 21 del proyecto global es el centro de lo que busca, porque dicen, en esta honda transformación antropológica exige sanar todas las relaciones básicas de la persona, siendo este el enfoque fundamental del proyecto global. Su relación con Dios, con uno mismo, con los demás y con la casa común, con el ambiente, con la naturaleza. Los obispos ven que esta crisis ha hecho que las relaciones estén fracturadas, que el tejido social esté resquebrajado, que las familias, los grupos, las comunidades no están sanas en sus relaciones, que tenemos esa gran área de oportunidad como mexicanos. Sanar las relaciones básicas de la persona es el enfoque. Por eso, que las personas se conviertan en el centro de nuestras decisiones es lo que los obispos nos proponen para ir quitando esta crisis antropológico-cultural. Claro, no se trata de empezar de cero, sino que a partir del proyecto global revisemos en la arquidiócesis los programas pastorales que tenemos y mirar lo que ya se está realizando, lo que conviene adaptar o mejorar, lo que falta por implementarse en relación a lo que el proyecto global propone, para poder ir sanando estas relaciones básicas. La primera parte entonces describirá toda esa realidad que es dinámica. No se entienda como un análisis de la realidad sociológico, es más bien narrativo y explica un poco cómo está este panorama del mundo, de México y de la situación eclesial. En la segunda parte viene el juzgar, el interpretar, y se preguntan los obispos cómo iluminar esta realidad tan compleja. ¿Cómo hacer para darle luz a esto? Sí. Y la verdad es que hablan fuerte porque dicen, ¿acaso no parecemos ser nosotros los primeros en confirmar con nuestra mediocridad y desesperanza el grito de quienes proclaman que no hay redención? Dicen los obispos que son conscientes que en la predicación tradicional, hablando de la redención, se concentraba exclusivamente en la
muerte en cruz de Jesucristo, que con ella por nuestros pecados y nos limpió nuestras culpas. Dios Padre, herido en su honor por el pecado humano y sediento de satisfacción. Por lo tanto, era necesario reparar el proyecto frustrado por el pecado. Por eso envía a su Hijo. Y en este esquema, el hombre aparecía como un receptor pasivo de la redención. O sea, los obispos, en su análisis, en su reflexión teológica, constatan este acercamiento tradicional que no corresponde ahora a la realidad y proponen un nuevo acercamiento a la redención. ¿Cómo hablar de ella a quienes vivimos ahora? Y entonces viene este nuevo acercamiento. Dicen, toda la vida de Jesús es redentora. Todo lo que hizo, no solo la muerte en cruz, es su familia, su predicación, su interpretación de las escrituras, sus pasiones, sus acciones, su sensibilidad, su cercanía, todo es redentor. Y entonces, por eso, la redención que propone el PGP tiene que ver con una nueva manera de relacionarse con uno mismo, con los demás, con la creación y con Dios. Si el enfoque, hermanos, si el enfoque es sanar las relaciones básicas de la persona, la redención se propone como ese camino, mirando a Jesús, cómo se relaciona con Dios como Padre, cómo se mira a sí mismo como hijo, cómo mira a los hermanos y cómo entiende la casa común, es como debemos ir mirando también nuestra pastoral, mostrando nuevas maneras de relacionarnos. La redención puede entonces decirse de muchas formas. Redención es reconciliación, liberación, salvación, curación, santificación, comunión, gozo, esperanza. Entonces la redención en la predicación nos invitan los obispos a que no la veamos solo en el momento de la cruz, sino este aspecto más profundo, más integral, más completo. La pregunta que nos hacemos como sacerdotes es si estamos realizando un ministerio redentor, si con nuestro servicio pastoral, con nuestros planes, nuestros programas, estamos ayudando a las personas a sanar, si están relacionándose de mejor manera, si estamos reconstruyendo el tejido social tan afectado, si en medio de la pandemia estamos buscando propuestas para que las personas encuentren otros caminos de relación. Esa es una pregunta que hoy podríamos hacernos. Por otro lado, el acontecimiento guadalupano. Es la buena nueva del Dios por quien se vive. María de Guadalupe viene a dignificar lo que aparentemente no tenía valor. Y María de Guadalupe se propone como un proyecto reconciliador, reconstructor, hacedor de comunidad. Las diferencias ya no tienen cabida, viene a unir. Por eso podemos leer en el Nican Mopowa esta palabra de María de Guadalupe. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. En la traducción más contemporánea del náhuatl, no es templo, es casita, casita sagrada, donde lo mostraré, lo ensalzaré, al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Lo que Guadalupe quiere es que construyamos una casita sagrada. Y casita sagrada es en la cultura, es este signo de unidad, este espíritu de familiaridad. Para quien escuchó eso de Guadalupe, la casita sagrada era un lugar donde nadie se siente extraño, un lugar de encuentro, convivencia, cercanía, un lugar donde se comparte la vida. Por eso, si tomamos estos tres momentos que en la reflexión, el cambio de época y la crisis antropológico-cultural, la
el enfoque en sanar las relaciones básicas de las personas y la redención como una nueva manera de relacionarnos, entonces entendemos que la iglesia en México debe ser casita sagrada, donde nadie se sienta extraño, donde todos podamos encontrarnos, donde haya cercanía, donde se comparta la vida. Y ahí entonces encuentra sentido el proyecto global como propuesta para ser un mejor país, para tener una mejor iglesia. ¿Es México casita sagrada? Porque, como dicen los mismos obispos, uno de los grandes retos de la pastoral es que en el lugar donde se reúne la comunidad, todos se sientan en casa. Cuando no ocurre esto, la gente se va. La gente no le gusta estar porque no se siente en casa. Y entonces el acontecimiento guadalupano nos invita a vivir la primacía del amor en muchas casitas sagradas. ¿Cuáles casitas sagradas identificas en tu parroquia, en tu comunidad? ¿Cuáles estamos llamados a construir? ¿Es la arquidiócesis una casita sagrada? ¿Son nuestras comunidades parroquiales, nuestros grupos, verdaderas experiencias de encuentro, de cercanía? Qué difícil está siendo por la pandemia, pero viviremos seguramente la pospandemia. ¿Y cómo vivíamos antes? ¿Qué casitas sagradas tenemos que identificar? Y aquí la pregunta, si como sacerdotes somos casita. Si cuando se encuentran con nosotros, se encuentran como en casa. Si tenemos la apertura y cercanía. Si nuestro ministerio es redentor y ayuda a sanar y a mejorar las relaciones, tendremos también nosotros como sacerdotes que fomentar esa casita sagrada. Finalmente, tomar decisiones nos acercará al sueño de redimir, sanando las relaciones básicas de las personas y de las familias. Tomando decisiones podremos ser casita sagrada con un espíritu de familiaridad. Y aquí cabe la pregunta, si vamos a planear en este cambio de época, en medio de estos retos, ¿cuál es el modelo pastoral que está proponiendo el PGP? ¿Qué parroquia, qué pastor, qué plan, qué acción pastoral, qué estructura se va descifrando, descubriendo en el proyecto global? Pues por supuesto que una parroquia que ayude en el camino a sanar, ¿sí? Un pastor que camine con la comunidad, ¿sí? Un plan pastoral que acompañe estos procesos. Va por ahí. Va por ahí el camino. Dejo un minutito en el silencio para tomar aire y para que esto resuene un poco y podamos ir encontrando caminos. La tercera parte del proyecto global nos va a ir ayudando a responder estas preguntas, porque viene la parte concreta de la acción pastoral. Los obispos siguen reconociendo que la Iglesia Católica está llamada a aportar de manera humilde, respetuosa, dialogante, incluyente, a la vez que valiente y profética, lo que es propio desde su fe.
Miren estas palabras tan tremendas: humilde, respetuoso, dialogante, incluyente, valiente y profética. ¿Cómo ha de ser la acción pastoral, hermanos? Así. ¿Cómo ha de ser el plan pastoral? Así. ¿Cómo hemos de tener los programas en los grupos? De esta manera. Humilde, respetuosos, abiertos al diálogo y al encuentro, incluyendo a todos, pero con la valentía y la profecía. Sin ser una ONG, sin ser una empresa, sin ser una organización de la sociedad civil, siendo iglesia, con lo que nos es propio desde la fe. Por eso, cuando queremos contestar a la pregunta, ¿qué rostro de iglesia y país que queremos tener? Bueno, esto se resuelve con las 6 opciones pastorales que los obispos presentan. Son rostros, rasgos de iglesia. Y los obispos concretan el proyecto en estas 6 opciones. 6 opciones como 6 decisiones que toman luego de este recorrido de mirar, de discernir y, por supuesto, ahora de poner en práctica. Primero, los obispos plantean que seamos una iglesia que anuncie y construya la dignidad humana. Una iglesia que se comprometa con la paz y las causas sociales. Una iglesia pueblo. Ahora explicaré un poco. Una iglesia misionera y evangelizadora. Una iglesia compasiva y testigo de la redención. Y finalmente, una iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un mejor país. Anunciar y construir la dignidad humana. Si vivimos en una época, un cambio, si tenemos una crisis antropológico-cultural, si lo que está cambiando no es algo, sino alguien, si necesitamos sanar las relaciones básicas de la persona, es obvio que seamos esta iglesia que anuncia y construya la dignidad humana. Si vivimos toda esta realidad tan distinta, tan diversa y tan retadora, si descubrimos tanto sufrimiento y dolor, es lógico que en México seamos una iglesia comprometida con la paz y con las causas sociales. Una iglesia pueblo. Una iglesia pueblo es una iglesia disponible, que camina con los demás, que reconoce en la religiosidad popular, en la piedad popular, algo muy valioso. Por supuesto, una iglesia pueblo es una iglesia que va dejando el clericalismo. No dice pueblo de Dios, dice pueblo para incluir a todos y todas. Una iglesia misionera y evangelizadora, no digo más, pero una iglesia compasiva y testigo de la redención, que sabe ponerse en los zapatos de los demás y que anuncia esta redención que es sanación, esperanza, consuelo, que es esta redención como nueva manera de que nos relacionemos. Y una iglesia que comparte con los más jóvenes la tarea de hacer un mejor país, que involucra a los más jóvenes y que se siente invitada por los jóvenes. Hagamos este ejercicio para ir aterrizando. Quiten la iglesia y pónganle un sacerdote que anuncia y construya la dignidad, un sacerdote pueblo, un sacerdote que comparte con adolescentes y jóvenes esto, un sacerdote comprometido con la paz y las causas sociales. Un sacerdote misionero y evangelizador. ¿Qué características habría de tener este sacerdote? ¿Sí? Piensen un momentito en esto que les digo. Dejo medio minuto para ello.
¿Cómo podría irse construyendo un programa pastoral? Pues en este sentido, si ponemos una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana y la relacionamos con la pastoral juvenil, con la pastoral social, con la pastoral profética. ¿Cómo hacer que en la pastoral juvenil se construya esta dignidad humana? ¿Cómo hacer en la pastoral social y en la catequesis? O bien de esta otra manera, en esta tabla, miren cómo están arriba todas las opciones pastorales y algunos puntos también que podrían surgir del mismo plan pastoral de ustedes. Yo puse 3 cosas por ponerlas: la evangelización como proceso, la formación de agentes de pastoral, la articulación de las estructuras. Y es la manera en la que entonces las opciones y el plan pastoral empiezan a dialogar. Por eso estas opciones tienen 35 compromisos pastorales que indican el programa y de una u otra manera también la concreción. Pero siguen siendo estos compromisos abiertos a las particularidades de las diócesis, de las provincias. Compromisos pastorales porque la iglesia se ha visto rebasada para atender y acompañar esta multitud desamparada. Podemos decir que la iglesia está en la ciudad, pero no se ha hecho urbana. No se ha tenido la creatividad para atender este fenómeno humano. Los compromisos nos invitan a la creatividad pastoral y ustedes podrán verlos de esta manera en el proyecto, y con esto voy terminando. La opción y sus compromisos muy concretos para que luego puedan llevarse a la práctica. Y así los verán en el documento, enlistados de esta manera. Por ejemplo, el segundo, el B, generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y el tejido social de nuestro país. Este en particular es el que está inspirando los encuentros diocesanos de diálogo que estamos haciendo en camino al encuentro eclesial de México. Generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad. Aquí presento rápidamente y termino invitándoles a que entremos en diálogo con el proyecto global, a que el plan pastoral, el proceso pastoral que llevan, los programas de los grupos y comunidades dialoguen con el PGP de tal manera que se vean iluminados por la redención, por el acontecimiento guadalupano y por estas opciones y compromisos pastorales. ¿Con qué te quedaste? ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué sentiste? ¿A qué te vas sintiendo llamado con esta motivación, este aporte pastoral que he podido hacer en este momento? Muchas gracias y abrimos el diálogo o lo que ustedes gusten y manden. A sus órdenes.
con mucho gusto aquí del Decanato Espíritu Santo dicen, pedimos tener pronto la presentación. Claro, desconectándome, se las mando con mucho gusto. Ahí por WhatsApp. Pueden igual adelantar algún comentario si quisieran. Aquí estoy a sus órdenes. Aquí me preguntan, ¿por qué quitaron pueblo de Dios? Bueno, no es que se haya quitado, más bien se buscó el concepto más completo, más universal, para decir, bueno, ¿y los que no creen en Dios son pueblo? ¿Y los que no están bautizados o pertenecen a otros credos son pueblo? Va por ahí un poquito también con la teología del pueblo también del Papa Francisco, que está pues casi en todos sus documentos, ¿verdad? Y me preguntan también cuál es la diferencia específica entre proyecto y plan. Bueno, en esto hay muchas metodologías, ¿verdad? Sí, y muchas teorías. Pero específicamente acá, los obispos identificaron que los planes pertenecen a las diócesis, ¿sí? A las provincias, pero el proyecto pertenece a la naturaleza de la conferencia episcopal. Los obispos lanzan un proyecto que puede concretarse en planes, o bien lanzan un proyecto que ilumina y orienta los planes pastorales, siendo el plan más afín a la diócesis o a la provincia o al grupo o a la comunidad, y el proyecto más en la línea global de los obispos. Eso es por eso se planteó de esta manera. Gracias por la pregunta del Decanato de San Francisco. Monseñor. Padre David, en la experiencia que tienes de haber visitado iglesias locales, de haber tenido diálogo con grupos diversos, tanto a nivel de la sociedad civil como de la iglesia, ¿hay alguna experiencia de asimilar, poner en práctica, de saber narrar este proyecto de pastoral? Por ejemplo, puede ser que alguna iglesia diocesana haya logrado desmenuzarlo y hacerlo capítulos y más digerible para las parroquias, para los laicos, para escuelas, para religiosos, porque en esto hay mucha creatividad y a veces no conocemos. Yo creo que esto a nivel también, como los planes de pastoral diocesanos, requieren estos instrumentos de interpretarlos, hacerlos asequibles, amigables a pues, a todos los catequistas, grupos, presbíteros, seminario. Yo a este respecto siempre soñé con ese documento de Educar para una Nueva Sociedad, de hacerlo en un PowerPoint y digerible en una buena tecnología de imágenes, porque eso es más digerible. ¿O alguna experiencia pastoral significativa que tú hayas escuchado de este planteamiento, pues que es muy provocador, Sí, gracias por la pregunta, monseñor. Precisamente voy a compartir pantalla y les muestro que en la página de la Conferencia del Episcopado, ¿sí?, que conocemos como www.sem.org.mx, en esa página, si ustedes navegan, van a encontrar esta área a mano derecha de su pantalla que dice nuevo sitio web
PGP 2031-2033. Miramos, interpretamos y actuamos. Si ustedes dan clic en ese botón, que espero que funcione, ahí está, por mi red, ahí pueden ver que es un curso en línea, monseñor. Y entonces aquí se puede inscribir cualquier persona, ¿sí? Gratuitamente, y va a ir repasando cada una de las partes del proyecto global, y aquí puede ir profundizando más, ¿sí? Por ejemplo, si le damos a miramos, bueno, ahí se abre la parte de la realidad y se describe un poco de esto. Pero lo más importante, por lo que usted menciona, es el curso en línea. Si uno da clic ahí donde dice curso en línea, arriba en la parte amarilla, se va a desplegar como una ficha de inscripción. Aquí creo que mi internet donde estoy no es el mejor, pero se despliega una ficha de inscripción, un pequeño video introductorio, y la persona puede ir solita conociendo más y completando las distintas unidades de este PGP. Entonces, esa es una herramienta que ahorita les estoy presentando, que es la herramienta institucional. Por otro lado, hay provincias que han ido avanzando y, por ejemplo, dijeron, este año vamos a enfocarnos en la opción una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Y profundizan en ella, desmenuzan la opción, ¿sí? Y la van concretando en sus diócesis. Los jóvenes tienen también están después de su asamblea que tuvieron recientemente a nivel nacional, ya ellos están proponiendo una ruta, un camino, ¿sí? Para llegar al 2031 con distintos momentos de gracia y de reflexión. Hay señores obispos que han podido también hacer sus cartas pastorales con alguna intuición, ¿sí? Y hay otros materiales que incluso yo podría enviarles como para que pudieran profundizar en ellos, ¿sí? Pero el curso me parece una herramienta fabulosa para ello, ¿sí? Muchas gracias. ¿Algo más? Con toda confianza. Creo que en el chat me ponían, debemos aclarar algunos conceptos o bien incluir otros como sinodalidad. Por supuesto, sinodalidad está incluido en el proyecto global, en el número 18 del proyecto habla de un trabajo sinodal, un trabajo pastoral, una acción pastoral sinodal, y le da características gradual, transversal, en fin. Pero la sinodalidad como tal no está toda desarrollada en el PGP. Afortunadamente el proyecto es dinámico, abierto, y creo yo que en los próximos, yo creo que el próximo trienio de la conferencia surgirán ya algunos documentos que puedan profundizar en estos aspectos. Recuerden que estamos en el camino del sínodo hacia la sinodalidad, ¿verdad? En octubre que se lanzará, y creo que nos dará muchos elementos muy concretos. Me ha tocado estar involucrado en una o dos reuniones para dinamizar el sínodo en el continente. Me parece también que la Asamblea Eclesial de América Latina, repasando Aparecida, nos va a dar elementos, y créanme, porque esto también lo ha dicho don Rogelio, gracias a Dios como Iglesia en México vamos pasos adelante, ¿sí? Con este proyecto global, y ojalá que sigamos dando testimonio, pero por supuesto que hay que profundizar en la sinodalidad y el PGP. Si me dicen que están activados los audios de cada participante, si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz, con todo gusto. Señor arzobispo, no hay más preguntas. No sé si podemos proceder a las reuniones de decanato. Sí.
Sí, cómo no, pues nuevamente muchas gracias por esta reflexión que nos ilumina, que nos anima y que nos hace conocer y amar más este proyecto de pastoral que va a fortalecer también nuestros propios planes de pastoral y nuestra vida interna en las diócesis y también en las provincias. Te saludo con afecto a nombre de todos mis hermanos presbíteros, diáconos y de esta iglesia diocesana. Muchas gracias y vamos a estar por ahí en contacto contigo. Con mucho gusto y muchas gracias. Y un abrazo. Un abrazo. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.